Primero que todo, bueno, presentarme, mi nombre es Nelson Marín Alarcón. Soy académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Quisiera darle, por supuesto, la bienvenida a todas, todos y todes quienes nos acompañen de forma virtual en este segundo webinar que titulamos Violencia de género en el mundo evangélico, invisibilización, denuncia y activismos emergentes. Este es un evento que se da en el marco de las actividades de visualización y puesta en valor de la producción académica de los miembros de la asociación y además de las actividades de difusión del Fondesit de Iniciación número 1125-1658, titulado Activismo religioso, violencia de género y política pública, análisis de organizaciones basadas en la fe evangélica en Santiago de Chile, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y del cual soy investigador responsable. Hoy tenemos dos presentaciones, ¿cierto?, de colegas que han dedicado parte de sus investigaciones recientes al tema de violencia de género y mundo evangélico. La primera de Melissa Sánchez, que nos presentará Dios hace todo nuevo, la trama de la violencia por motivos de género en el contexto evangélico, y después nos acompañará René Tec López, quien expondrá su trabajo titulado Fe, culpa y deseo, trayectorias disidentes en el mundo evangélico. Vamos a ir en ese orden. Bueno, a presentar primero a Melissa, ¿cierto?, que accedió amablemente a poder conversar con nosotros sobre este tema. Melissa Sánchez es doctora en estudios de género y licenciada en trabajo social, ambos en la Universidad Nacional de Córdoba. Además es becaria postdoctoral de CONICET en el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad, IDEJUS. Entre su línea de trabajo se encuentra la intersección entre género, familia y religión, en particular dentro de los espacios cristianos evangélicos. En la actualidad trabaja en un estudio diagnóstico sobre el abordaje de los profesionales de atención primaria de salud hacen sobre la cuestión religiosa, con foco en el abordaje de situación de violencias de género. Bueno, muchas gracias, Melissa, por nuevamente aceptar nuestra invitación, ¿cierto?, y acompañarnos el día de hoy. La estructura que vamos a seguir, por lo menos en este webinar, es una presentación de máximo 20 minutos. Yo ahí con la manita les voy a hacer cuando les queden 5. Y después, en este caso de Melissa, le tocaría a René. La gracia es que después de ambas presentaciones, ¿cierto?, tengamos un espacio de reflexión donde podamos conversar nosotros tres y además darle cabida a algunas preguntas de las personas que se van a conectar a través de la página de la asociación. Esa es más o menos la dinámica, ¿cierto?, que sigue el webinar. Nada muy original respecto de lo que se había hecho antes. Pero les voy a dar ahí, bueno, primero habilitar a Melissa para que pueda presentar su presentación. También le voy a dar el pase también, el permiso, perdón, a René. Muchas gracias por la invitación. Sí. Sí, voy a compartir. Te escucho un poco lejos el La, audio de nuevo. a ver, ahí vamos a chequear esto entonces, primero. ¿Ahí está mejor o no? Se escucha bien similar. ¿Y ahora? Ahí sí, perfecto, mucho más claro. Perfecto. Bueno, ahora sí, voy a buscar la ventana para compartir. Bueno, lo que traje para compartirles es un poco lo que trabajé en mi tesis doctoral y algo de lo que estoy trabajando en mi beca postdoctoral, que como comentaba Nelson en la presentación, estoy trabajando sobre cómo los equipos interdisciplinarios de la atención primaria de la salud, que son uno de los agentes que primero reciben las demandas de atención a violencia de género y escuchan a las mujeres muchas veces por primera vez, cómo trabajan y cómo abordan la dimensión religiosa en esos relatos. Eh, no, no sabía desde dónde empezar a compartirles, porque es un montón, pero bueno, en primer lugar, sí, desde una perspectiva feminista, compartirles que la perspectiva de la interseccionalidad. ¿Se ve bien ahí la presentación? Perfecto. El concepto de interseccionalidad que trabaja, que acuñó Kimberly Crenshaw,
es un instrumento que me ha permitido, una herramienta que me ha permitido hacer esta articulación entre las discusiones de género, de clase, de opresión, de violencia, con lo religioso también como una de las intersecciones más que atraviesan a los sujetos. Y, y esto, que si bien desde la disciplina o desde los estudios sociales no es algo nuevo, sí me ha permitido, nos ha permitido a quienes trabajamos este tema, traer esta discusión a los espacios de los feminismos, a los espacios de la Academia de las Ciencias Sociales con quienes interactuamos en otros espacios, ¿no? Entonces no quería dejar de mencionar este concepto como clave para mi trabajo, eh, y que permite mirar todo este abanico de categorías que se anudan en los cuerpos de las personas, ¿no? No solamente lo religioso, no solamente la clase, el sector social, lo racial, sino también, bueno, desde una mirada capacitista, cuando hay o no hay discapacidad, las cuestiones étnicas, la migración, las capacidades reproductivas y no reproductivas, cómo todo esto atraviesa los cuerpos, otorgando determinadas tramas en las cuales las personas, y en este caso las mujeres, que es lo que yo trabajo, mujeres cis, tienen mayor o menor margen de acción y de agencia en estas decisiones para la autodeterminación, ¿no? Entonces, no quería dejar de hacer una breve mención a esto. Una de las cosas que yo principalmente estudié en mi trabajo doctoral son las normas religiosas de género. Mi interés venía por comprender de qué manera o qué es lo que hace a las mujeres evangélicas ser buenas mujeres evangélicas, qué es lo que hace que ellas sean reconocidas como tales. Y principalmente yo estudié el grupo de los Hermanos Libres, que dentro del campo religioso argentino son una corriente que tiene alrededor de 150 años ya, pero que debido a su perfil bajo, podríamos decir, en comparación con las iglesias pentecostales o neopentecostales y las mega iglesias que hemos encontrado a partir de los años 80 en adelante, eh, tienen un trabajo más bien territorial, silencioso, sostenido, vinculado también a la producción bibliográfica, como estudian otros investigadores, como Mariana Espinosa, por ejemplo, que ha tenido indagaciones en esta línea, pero bueno, tienen un perfil más, no tan notable, ¿no? Sin embargo, no dejan de ser numerosos y de tener incidencia territorial. Pensando también las normas religiosas como esta construcción de género que se hace a partir de la interacción, que se hace de manera social, que no es una imposición, sino que se van gestando en esta interacción, en estas relaciones de fuerza, y que no están escritas en ningún lado, sino que se van transmitiendo tanto por la socialización para quienes, bueno, me incluyo, hemos crecido en este contexto, y para quienes se acercan en otros momentos de la vida al mundo evangélico, se transmite a partir de otras figuras, como pueden ser diáconos, líderes, consejeros, hermanos mayores, tienen distintas formas de nombrarlos, pero que suelen ser personas que acompañan en esta incorporación de las normas religiosas, entre ellas las normas de género, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque las normas de género, junto con las otras normas religiosas, son parte de lo que se llama el buen testimonio, ¿no? Que es el poder dar cuenta de la presencia de Dios en la vida de esa persona. Tiene que tener esta dimensión visible, ¿no? Para las mujeres evangélicas, hermanos libres en particular, eh, esto tiene que ver con el decoro estético y moral, ¿no? Estético por el recato, ¿no? No mucha exposición del cuerpo. Por mucho tiempo las mujeres hermanos libres han usado solamente pantalón, el velo,
que tiene sus temporadas también. Lo moral vinculado a esto de la santidad, vinculado a la moral sexual, pero también con una cuestión actitudinal de que no sean mujeres vanidosas, gritonas, ¿no? Vinculadas también a la forma de ser y estar en el espacio, en el entorno religioso. El respeto a la autoridad, que incluye no solamente al pastor, sino también al marido y los varones de la familia. La docilidad como una característica también en la incorporación de estas normas, y la maternidad y la crianza como parte del devenir y de lo que se espera que como parte, como horizonte, ¿no? Y la crianza también porque el buen testimonio, la buena crianza y la transmisión de los valores cristianos a las nuevas generaciones es parte de lo que complete de algún modo el buen testimonio de las mujeres, ¿no? No alcanza con lo que las mujeres pueden hacer, sino que también se espera que sus familias, que sus hijos, hijes continúen estas normas. Yo estoy, por supuesto, mirando solamente las normas de género. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con otros aspectos de la vida, pero me estoy centrando en esto. Y me meto en esta cuestión porque el estudio de las mujeres no puede hacerse de manera disociada y escindida de lo que es el espacio familiar, ¿no? Desde el mandato de la maternidad y la crianza, como por esta relación con las autoridades y con cómo se construye el ser mujer, ¿no? Entonces, lo que observo es una relación de reciprocidad entre el espacio institucional y el espacio familiar, heterosexual y heteronormado, ¿no? En el que las iglesias y las instituciones proponen una serie de actividades y a lo largo del fin de semana, de la semana entera, con actividades para las infancias, las adolescencias, las juventudes, los matrimonios, los adultos mayores, ¿no? Una batería de propuestas a los cuales las familias acuden, participan, sostienen con su tiempo, con sus recursos, con sus capacidades. Y las familias encuentran en estos espacios también espacios de relación con pares, contención, y no es menor pensar en grupos sociales de pares para todas las edades, no solamente hablar de las infancias y las adolescencias con grupos de pares, sino también para mujeres, para varones, para adultos mayores. Entonces, hay una relación de reciprocidad y ni hablar del desarrollo de capacidades y habilidades propias de los sujetos y de las mujeres que no pueden desarrollar en otros espacios y sí lo pueden hacer en el espacio eclesial. Por ejemplo, las capacidades educativas, desarrollar eh, las habilidades vinculadas a la educación, al liderazgo, habilidades artísticas, musicales, ¿no? Que tal vez no las pueden hacer en el espacio doméstico o en el espacio laboral. Entonces, ¿cómo llego a partir de todo esto a mirar lo de las violencias? Yo mirando estas normas religiosas, me encuentro con que, por supuesto, que ninguna de las mujeres puede cumplir absolutamente al 100% todas estas normas, ¿no? Esto ya lo dice Judith Butler, que las normas están puestas para intentar cumplirlas, pero nadie las puede cumplir al 100%, y que en este intento y en esta reiteración por cumplir las normas y por rehacer, se van modificando y se van transformando. En estos intentos también aparecen las sanciones y los llamados de atención. Y es a partir de estas sanciones y llamados de atención por parte de autoridades, ya sean padres, maridos, líderes, pastores, es que empiezo a identificar situaciones de violencia, que no era mi objetivo inicial del trabajo doctoral, pero apareció, ¿no? Entonces me pareció que era necesario empezar a nombrarlo como violencia. Y una de las principales cosas que
pude encontrar en esto. Nelson, te voy a pedir que me avises por audio cuando me quede poco tiempo porque no estoy mirando mucho la pantalla tuya, estoy más mirando el Power. Una de las principales formas de violencia, o que podríamos decir que sustenta todas las otras maneras que voy a mencionar después, es la violencia hermenéutica. Autoras como Flicker, ay, no me sale el apellido ahora, Marina Flicker creo que es, bueno, se me fue, perdón. Y Moira Pérez, que ambas vinculadas a la filosofía, estudian, ¿no? Miranda Flinker. Estudian estas cuestiones vinculadas a la violencia epistémica, ¿no? Ellas las nombran como injusticias epistémicas, violencias epistémicas, vinculadas a cómo se dejan de lado o se menosprecian saberes específicos de determinados sectores, y no es solamente la discriminación, sino el ninguneo, la anulación del otro o la otredad como posible interlocutor para la construcción del saber, ¿no? Y acá me parece importante mencionar a las teólogas feministas, las teologías queer, que con esta teología de la sospecha, ¿no? Han propuesto desde los años 60, vienen discutiendo otras maneras de decir, de nombrar lo que ocurre en los espacios religiosos, no solamente sobre las mujeres, sino interpretando los textos sagrados de otra manera, y, y buscando contextualizarlos y nombrando de que siempre han sido interpretados por varones, y las formas de interpretación que nos han sido transmitidas han sido interpretaciones de varones, ¿no? Entonces, esta violencia hermenéutica principalmente la podemos ver con las feministas, las teologías queer, que son desplazadas. Y en esto quería traer el ejemplo reciente de la teóloga Ruth Padilla de Brost, que en Lausana el año pasado, en septiembre, ella tuvo una presentación en la que habló, por ejemplo, sobre la situación reciente de Gaza, eh, y en su presentación habló de muchas formas de injusticias, habló de la paz, de la responsabilidad social de la Iglesia, y posteriormente a su presentación la organización salió a pedir disculpas, ¿no? A pedir disculpas porque tal vez no habían chequeado lo que la teóloga iba a decir y exponer, eh, y como diciendo, diciéndolo, ¿no? No es la posición de todos los que formamos parte de este evento. Entonces, me pregunto cuántas veces este tipo de espacios piden disculpas, por ejemplo, a las mujeres o a las personas queer o del colectivo LGTB por situaciones o interpretaciones que podrían dañar o ofender a algún parte del colectivo cristiano, ¿no? Sin embargo, ante este tipo de cosas, sí piden disculpas, ¿no? Bueno, me parecía un ejemplo reciente de violencia epistémica y violencia hermenéutica. Para el cotidiano de las mujeres que habitan las iglesias, una de las formas de violencia es lo que conocemos por bullying en los espacios de la escuela, de las escuelas. Se habla mucho del bullying entre niños, ¿no? De la discriminación. Sin embargo, en las iglesias ocurre permanentemente y no está naturalizado, no llama la atención, no es problematizado. Se utilizan etiquetas para señalar a quienes son cuestionadoras, a quienes son problemáticas, ¿no? Entre comillas. Se habla de personas apartadas de la fe, para referirse a quienes no cumplen o deciden no seguir perteneciendo a una iglesia, aunque sigan siendo creyentes. Hay una segregación de estas personas, se les dice, bueno, no se junten con tal, ¿no? Una exclusión, una segregación por las conductas, por las ideologías, por el aspecto estético,
por la participación política, por la identidad o expresión de género. Pero esto, cuando lo miramos puntualmente en mujeres, tiene mucho que ver con la moral sexual también, ¿no? Por la ropa que usa, por con quiénes, qué actividades hace los fines de semana, si tiene amigos o amistades por fuera del espacio religioso, que muchas veces termina implicando esta presión situaciones de autoexclusión, ¿no? Por no sentirse acogidos y sostenidos en este espacio. 5 minutos. Y también, gracias. La exclusión de los espacios de participación, no solamente del espacio de vida social, sino del involucramiento en ministerios, ¿no? En los ministerios de alabanza, de enseñanza y de espacios donde desarrollan sus dones y sus capacidades, por los cuales también, bueno, en el lenguaje evangélico han recibido un don para desempeñarse en esos espacios, ¿no? Y son apartados de estos espacios para sancionar, ¿no? Este incumplimiento de las normas. Pero esto no pasa solamente en el espacio institucional, sino que también se reproduce en el espacio familiar, en el espacio doméstico, en las relaciones entre parejas y hacia las infancias también, con las hijas. Y yo quería traer un relato que me compartieron estos equipos interdisciplinarios con los que he estado trabajando. Lo voy a leer brevemente. Ana está casada hace 15 años, tiene una familia ensamblada, tiene 2 hijos, uno en común con su actual marido. Ana comienza a hacerse preguntas respecto de lo que ocurre en la relación con su marido, que para ella no están bien. Ella entendía que eran situaciones que no correspondían, que podían ser entendidas como violencia, pero que eran ideas suyas. Y empieza a asistir a una psicóloga cristiana. A lo largo de 2 años de tratamiento con esta profesional, Ana confirma que sí son situaciones de violencia, y no solamente hacia ella, sino también hacia sus hijos. En este proceso, Ana también logra dimensionar la violencia sexual hacia ella. Durante este tiempo, su marido sostenía que Dios hace todo nuevo y que desde la iglesia les decían, hay que restaurar la pareja y la familia, la palabra de Dios dice que hay que perdonar, con lo cual él se purificaba y quedaba como sin antecedentes. Pero volvía a acontecer una y otra vez lo mismo. Un día él se justifica diciendo, la carne me domina, no puedo controlar mi carne. Y ahí Ana comprende que él sabía lo que estaba haciendo. Ahí decide realizar una denuncia acompañada por su terapeuta. Ana dice que nunca pensó que tendría que llamar a la policía. A partir de esta denuncia, llega el pedido al equipo de intervención interdisciplinario del centro de salud, que comienza a acompañar a todo el grupo familiar, incluyendo a los niños. Está resumido, esta familia asistía a una iglesia pentecostal de la zona donde viven. Toda la iglesia, toda la familia asistía a esta iglesia. Y acá lo que podemos ver es cómo el relato el relato religioso tramado con las situaciones de violencia permitían justificar el sostenimiento de la violencia sexual, física, psicológica, económica, de diferentes maneras. Al mismo tiempo podemos ver cómo esta de que son ideas mías, ¿no? Que decía ella al principio, da cuenta de una invalidación sobre la propia interpretación que ella está haciendo de la realidad, que es habitual en las personas que sufren situaciones de violencia, especialmente cuando es prolongado en el tiempo. Y lo particular de lo difícil de poder nombrar esto en el contexto religioso, atreverse a nombrarlo como violencia cuando esto pertenece a un lenguaje o a un universo simbólico o diferente al que está habituada, ¿no? Y cómo construir esa narrativa para ella misma y para el resto. Pero al mismo tiempo, lo religioso o ese discurso religioso fue la clave para que ella pueda desnaturalizar la violencia. Cuando él dice, la carne me domina, ella pudo entender que él era consciente de lo que hacía.
Y entonces no fue suficiente hablar de derechos, hablar de vos te mereces una vida sin violencia, libre, sino que fue necesario poder comprenderlo en clave espiritual, ¿no? Voy a ir rapidísimo. Hemos visto muchas veces seguramente este gráfico sobre la violencia de género que nos permite decir, bueno, detrás de toda forma de agresión física, de abuso sexual, el asesinato, los femicidios, hay una serie de violencias no tan evidentes que es la psicológica, la verbal, el chantaje emocional, etc. Eh, en el caso de lo religioso, de la violencia en el contexto religioso, también es así, y lo religioso sustenta estas formas de violencia. Sin embargo, para mí, una crítica que le hago a esta imagen es que las que aparentemente no son visibles siempre tienen una consecuencia observable material o corporal, ¿no? No son tan invisibles, sino que es necesario poder tener criterio para leerlas en esa clave, ¿no? Y que las formas de violencia son mucho más que las que aparecen en las normativas de nuestros países. Entonces, poder hablar de violencia religiosa y nombrarlos en esos términos, eh, cuando los profesionales hacen sus informes, hacen sus análisis, es importante para poder que no queden en términos descriptivos, que es lo que yo vengo observando en este último tiempo en mi trabajo, que quienes asisten a las personas religiosas, a las mujeres creyentes, toman estos datos, los registran, los identifican, pero quedan en el contexto de lo descriptivo y no forman parte después del proceso analítico y de la problematización que implica esto en el proceso de resolución de la problemática, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, entonces, voy volando, eh, que ASIERA, que es la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, en el 2022 publicó un protocolo de acción frente a los casos de abuso sexual y violencia para las iglesias que están bajo asociadas a esta organización. Es de uso obligatorio, ha habido capacitaciones en relación a esto para líderes y para pastores. Sin embargo, es muy lento el proceso de que se vaya incorporando. Como trabajadora social y feminista tengo mis reparos en relación a este protocolo, sin embargo creo que es una herramienta que las cristianas deben conocer y hacer uso para poder empezar a generar eh, por lo menos situaciones de justicia y de visibilización de este problema, como está ocurriendo en España, que seguramente han escuchado algo de que se están movilizando para hacer estas denuncias en el espacio legal, ¿no? Y finalmente, decir esto, ¿no? Que los feminismos han hecho lo suyo y nos han dado palabras para nombrar las experiencias vividas, recursos institucionales para la asistencia, que de a poco van ocupando espacio en las narrativas de las mujeres evangélicas. Que el problema es que en estos procesos de exclusión estén quedándose por fuera o elijan apartarse de estos espacios institucionales porque de esta manera otorgan mayor margen de acciones a quienes ejercen la violencia religiosa, ¿no? Sería importante que estas mujeres pudieran permanecer en los espacios y que sean las instituciones las que se transformen y no sean ellas las que tengan que irse de los espacios que son de pertenencia y que son beneficiosos para ellas en otros aspectos de la vida. Bueno, eso es todo. Creo que me pasé el tiempo, pero muchas gracias por la paciencia. No, muchas gracias por la presentación, Melissa. Yo tengo que anotar algunas cositas, ¿cierto? Y vamos a ir comentando también si es que surgen algunas preguntas desde el chat de Facebook. Bueno, ahora seguimos con la presentación de René Tec López.
René es en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Además, se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. René se ha especializado en el estudio del movimiento neopentecostal en América Latina, así como también en la intersección entre religión y diversidad sexual, las trayectorias de personas migrantes y refugiadas LGBTI+, en México y sus prácticas religiosas. Muchas gracias, René, y te doy el pase para tu presentación. Muchas gracias, Nelson. Gracias a Laxral también por la invitación y por este espacio, por el webinar y también gracias a Melissa que podemos coincidir pues, en esta sesión y poder dialogar en torno a este tema. Creo que mucho de lo que ha dicho Melissa lo voy a ir retomando porque está súper alineado con lo que vengo a compartirles. Entonces voy a compartir pantalla. Eh, Se puede ver mi presentación, ¿verdad? Bien, titulé esta presentación Fe, culpa y deseo, trayectorias disidentes en el mundo evangélico. Primero me gustaría posicionarme, también enunciarme desde un lugar, tanto evidentemente desde un lugar académico, como alguien que investiga estos temas, pero también desde un lugar pues que está más metida tal vez como en esto porque me atraviesa personalmente, soy una persona disidente y también soy una persona que creció en el mundo evangélico con un padre pastor evangélico. Entonces, este tipo de temáticas pues evidentemente atraviesan muchas cuestiones en mi trayectoria de vida y que también comparto con muchas de las personas que han colaborado pues en este camino de investigación. Esta ponencia va a abordar, o sea, es producto tal vez, o son una serie de reflexiones a partir de dos investigaciones que he realizado, ¿no? Mi primera investigación es la que realicé para mi tesis doctoral. Yo trabajé con agrupaciones neopentecostales, con mega iglesias en Chile y en México. Y la segunda investigación es la que actualmente estoy haciendo con población migrante, refugiada, solicitante de protección internacional, LGBT aquí en México, ¿no? Y estos, o sea, parecieran como si fueran dos temáticas completamente ajenas, pero en realidad sí están conectadas y justo creo que la que estoy haciendo ahora me ha brindado también más elementos o herramientas para comprender un poco lo que sucede dentro de estas iglesias evangélicas y lo que pasa con las personas LGBT allá adentro, ¿no? ¿Por qué hablar de disidencias sexuales y de género en el mundo evangélico? Bueno, sabemos que el cristianismo evangélico hoy en día en América Latina es un actor político y social relevante, ¿no? En prácticamente toda la región. Y esto ha sido pues, un proceso ya de varios años, pero hoy en día, a diferencia tal vez del siglo pasado, hace 2 siglos, cuando el mundo evangélico era un sector religioso marginado, ¿no? Discriminado, porque había una hegemonía y un dominio de la Iglesia Católica en todas las áreas de la realidad social, ¿no? Sin embargo, hoy en día el cristianismo evangélico, en muchas de las agrupaciones y líderes evangélicos, tienen un poder social, un capital político importante. Entonces, creo que es un actor que está jugando en el escenario político y tenemos que también ir observando, ¿no? Y también porque justo una gran parte de las razones por las que también les interesa meterse en las cuestiones políticas es porque buscan igual defender lo que llama la libertad religiosa y una moral sexual cristiana, ¿no? En contraposición al avance de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, viene gran parte del deseo, tal vez, de la articulación de grupos evangélicos dentro de la política es justo para contraponerse ante estos avances, ¿no? Y otras cosas igual, pero nos vamos a centrar en este tema. Y también porque vemos un escenario en el campo religioso y político de pluralización y resignificación. Entonces, también porque cuando se habla de estos dos campos de religión y sexualidad, pareciera que son dos campos mutuamente excluyentes, ¿no? Como que si ser una persona de la diversidad sexual implica no tener algún tipo de creencia, o ser una persona militante dentro de alguna agrupación evangélica implica no ser LGBT o no ser parte de la diversidad sexual, ¿no? Pero en la evidencia empírica, en ya muchas investigaciones que se han realizado hasta el día de hoy,
se evidencia que hay mucha población LGBT que es creyente y creyente, o sea, con una fe muy profunda y sobre todo que hay personas que todavía o que siguen estando en contextos evangélicos conservadores, es decir, que pertenecen a una agrupación evangélica y que es una agrupación evangélica que tiene tal vez un discurso oficial que va en contra de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Existen personas LGBT dentro de iglesias evangélicas, pero también existen iglesias evangélicas que se están desprendiendo un poco de este discurso conservador, de este discurso antiderechos, ¿no? De este discurso de la familia tradicional y están abrazando otro tipo de, están abrazando a la inclusión, ¿no? Y también desde un discurso más afirmativo hacia la población LGBT. Em, no voy a detenerme mucho porque hice un montón de diapositivas, entonces yo creo que voy a ir avanzando para no detenerme en cada punto. Pero creo que sí es importante, pues, acentuar que el- las religiones institucionales, específicamente, y especialmente el cristianismo evangélico es el que estamos hablando aquí, pues han vigilado y controlado la sexualidad, ¿no? Desde un discurso normativo y moralizante sobre esta sexualidad, y se ha establecido la heterosexualidad como la norma socialmente aceptada, mientras que prácticas e identidades no heterosexuales por lo general son objeto de juicios morales, ¿no? Todo esto tiene una serie de razones históricas que, por ejemplo, los textos de Boswell han evidenciado. Especialmente durante el siglo XVIII y XIX, la homosexualidad pasa de ser una simple práctica pecaminosa, como se concebía, a constituirse un rasgo ontológico que define a una persona como una especie distinta, ¿no? Esta es la concepción moderna de la sexualidad y el género, que produce entonces una heterosexualidad normativa e identidades fijas y esencializadas. Es decir, si tú tienes una práctica homosexual, eres un homosexual, por lo tanto, ya se te cataloga como de un nivel inferior al resto de personas que son heterosexuales, ¿no? Se establece esta idea natural de la heterosexualidad y el pecado también funciona como un dispositivo de control social y cultural que justo busca vigilar y normar esa sexualidad, ¿no? Aquí algunos autores como Córdoba Quero llaman un colonialismo sexual que también tiene que ver con toda la etapa del imperialismo, el colonialismo, cuando Occidente llega e invade otras naciones, otras civilizaciones e impone un orden social natural heterosexual, ¿no? Y eso lleva a invisibilizar o prácticamente desaparecer las prácticas no heterosexuales que existían en las civilizaciones precolombinas. Entonces, sí, de aquí viene esta noción del colonialismo sexual. Sin embargo, estos términos tampoco, o sea, son términos pues, modernos, términos recientes, ¿no? Que justo se han intentado conceptualizar para poder comprender cómo es la dinámica respecto a la sexualidad hoy en día. Y creo que es importante también hacer hincapié en este sistema que le han denominado como la cis heteronormatividad, que justamente incluye dos conceptos clave. Por un lado, la orientación sexual y por otro lado, el género, ¿no? La cis heteronormatividad sería entonces un sistema socio-biopolítico que define el género en función del sexo asignado al nacer, basado en una concepción binaria de la genitalidad, es decir, o es pene o vagina, y por lo tanto, a partir de esa característica genital, es que se le atribuye ciertos rasgos culturales, estereotipos de género, etcétera, y de ahí va conformando este binarismo de género entre hombre y mujer. Esta concepción binaria de la genitalidad establece la heterosexualidad como el estándar social dominante. Presupone que cualquier expresión de género o deseo sexual fuera de esta norma es anómala, merecedora de rechazo o susceptible a ser corregida. Las personas que no se ajustan a este marco enfrentan diferentes grados de marginalización, mientras que las instituciones estatales y culturales refuerzan estas normas como parte del orden social hegemónico. Ahora está otro elemento clave que les dije, el género, ¿no? Y aquí vamos a hacer una distinción entre personas cisgénero y personas transgénero. Porque, ¿qué es una persona cisgénero? Es aquella cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, ¿no? Y estas personas por lo general disfrutan de privilegios estructurales que les permiten moverse con mayor libertad y seguridad, pues no desafían los parámetros de la cis heteronormatividad, ¿no? Sin embargo, las personas transgénero, y aquí también podemos incluir a las personas intersexuales, que son las que biológicamente tienen
características genitales de ambos, ¿no? De ambos sexos, entre comillas, o las personas con identidades no binarias o géneros fluidos, que son identidades y corporalidades que desestabilizan esta norma, pero ellas, al desestabilizarlas, enfrentan barreras sociales, legales y simbólicas que restringen sus vidas y oportunidades. Entonces, de aquí surge otro concepto que le podríamos denominar como cis heterosexualidad obligatoria, el cual es este mecanismo eh, a través del cual la sociedad logra mantener un orden disciplinario que regula cuerpos y prácticas, definiendo qué es considerado normal y qué se califica como desviado o pervertido. Esto es importante porque justo al nombrar algo desde una categoría y una conceptualización, ya podemos ir identificando, ¿no? Entonces, ok, si existe este sistema sociobiopolítico que es la cis heteronormatividad y existen personas que tienen características de expresión, físicas, etcétera, que se salen de este ideal, ¿no? O como Melissa mencionaba en su exposición, como el ejemplo de una buena mujer evangélica, ¿no? O de un buen creyente, justo al no alinearse o al no tener esas características de lo que se espera que debe ser una persona a partir de ciertos rasgos físicos, entonces se le va excluyendo, ¿no? Y aquí también podemos incluir el término de la interseccionalidad, porque eso también son varias capas, ¿no? Que te llevan a estar cada vez más excluido, más marginado, o más cerca tal vez como a la idea de los privilegios, ¿no? Eh, y bueno, esto también lo vemos muchísimo en los espacios religiosos y evangélicos. Y como les mencionaba hace un momento, ¿no? En América Latina el cristianismo impuso una moralidad estricta sobre los cuerpos y justo durante la Inquisición pues se persiguió y sancionó prácticas sexuales disidentes que no correspondían a lo que se esperaba de lo que debe de ser una persona, ¿no? Y también conceptos como la sodomía, que fue un concepto jurídico, ¿no? Que mantuvo ahí también un orden disciplinario en las culturas. Y por ende se borraron prácticas y expresiones de género que ya existían, ¿no? En las civilizaciones maya, inca, mexica y otras. Hoy en día, todo esto que les comento y un poco desde una mirada mínimamente histórica, hoy en día se siguen reproduciendo violencias sobre las personas LGBT, a pesar de que ha habido un avance considerable, ¿no? Han habido avances sobre el matrimonio igualitario, identidades de género, se han prohibido las terapias de conversión en muchos países. A pesar de esto, las violencias siguen persistiendo, y especialmente en contextos religiosos. Ahora bien, yo me hacía estas preguntas durante mi investigación doctoral, si existían personas LGBT dentro de iglesias evangélicas conservadoras, porque, por ejemplo, yo siendo una persona LGBT, yo me salí de la iglesia y nunca más quise volver, ¿no? Pero me preguntaba, bueno, ¿existirán entonces personas que todavía están allá? ¿Cómo viven estas personas la práctica religiosa o por ejemplo, los discursos que se dan en los púlpitos? También quiero hacer hincapié de que no podemos generalizar todo el mundo evangélico, ¿no? Tanto también dentro del campo evangélico existen mucha diversidad y hay iglesias que tal vez tienen una noción cis heteronormativa, ¿no? De la sexualidad, pero no se atreven a incidir políticamente contra los derechos de otras minorías, ¿no? Hay otros que sí se articulan justo para incidir políticamente y hay otras iglesias que prefieren simplemente mantenerse en su comunidad y no estar en estas disputas o estas discusiones del mundo, ¿no? Entre comillas. Entonces, sí es importante como hacer esa acotación para justo no generalizar y no estigmatizar tampoco a las iglesias evangélicas. Y también me preguntaba si existirán agrupaciones que acepten a la diversidad sexogenérica y qué tipo de estrategias y en qué condiciones las personas disidentes viven su fe y su sexualidad. Sabemos un poco, para tampoco meternos tanto en esto de la historia del mundo evangélico, sabemos que hay autores que clasifican al gran grueso de las iglesias evangélicas, por lo general en iglesias de corte histórico, ¿no? Iglesias pentecostales, movimientos evangélicos emergentes o neopentecostales, y hoy en día estamos viendo también un surgimiento de iglesias incluyentes o para la diversidad sexual que prácticamente están en todas las denominaciones, ¿no? Tanto de corte histórico como iglesias pentecostales y como mega iglesias. Entonces, aquí estamos viendo igual una afectación tal vez de lo que está pasando allá afuera, ¿no? En el mundo, en el campo secular,
en cuanto a las disputas por el género y la sexualidad, también está incidiendo dentro del mundo evangélico. Y las iglesias han tenido también de alguna manera que repensar su rol ante estos temas dentro de sus congregaciones. Y un poco esto ha sido gracias igual al movimiento feminista que también posiciona pone sobre la mesa la cuestión del género entre las iglesias, el rol de la mujer, ¿no? La violencia de género y todo esto lleva también a que luego los movimientos LGBT también aporten para poder seguir abriendo estas discusiones, ¿no? Durante mi investigación doctoral pude identificar a estas personas que colaboraron de alguna manera en la investigación, tanto dando entrevistas o fueron como llamamos en la antropología informantes clave, ¿no? Y que justamente me dijeron que eran personas LGBT, ¿no? Entonces, en la primera tabla son las personas disidentes que identifiqué en iglesias de Chile, en la segunda en iglesias mexicanas, y ahí hay algunas características de ellas, ¿no? Y justo como no era parte de mi investigación doctoral, no llevé a cabo como una metodología eh, como formal en cuanto a hacer entrevistas a estas personas, enfocándome solo en la parte de la sexualidad, pero creo que a mí, o sea, en lo personal siento que me llevó, o sea, que justo me abrió un panorama de poder comprender que también en iglesias evangélicas conservadoras existen personas LGBT y que también viven circunstancias muy particulares, ¿no? Entre algunas de las cosas están que por lo general viven su vida, valga la redundancia, en conflicto constante o en tensión, ¿no? Porque por un lado tienen esta sexualidad que saben que desde el púlpito condenado o se ha asociado a algo desviado, algo que no está acorde a lo que Dios quiere para ti, ¿no? Entonces viven en una constante tensión. Por un lado, y por lo general están en el closet, ¿no? Es decir, en la iglesia se mantienen en el closet justo para poder pasar desapercibidos, para que no sean señalados, pero afuera de la iglesia buscan de alguna manera explorar su sexualidad, ¿no? Pero siempre dentro del closet y por lo tanto eso también los lleva a circunstancias que pueden ser riesgosas. Viven una doble vida y eso trae consecuencias psicológicas y emocionales, pues como dice Moral de la Rubia, a mayor religiosidad y práctica religiosa se reporta mayor culpa y vergüenza ante conductas sexuales. Y otras de las cuestiones que son muy comunes son los famosos ECOSIC, que son estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género o mal llamadas terapias de conversión. Que ya se han prohibido en varios países, ¿no? ¿Y qué son estas terapias? Pueden ser tanto en retiros espirituales que se le ore a una persona gay para quitar el espíritu de la homosexualidad, o también existen sistemas o mecanismos más institucionalizados de meterlos a un centro de rehabilitación y todos los días hay como temas y talleres y hay prácticas sumamente violentas también, pueden haber, tanto pueden ser físicas, incluso sexuales. Entonces, hay una gran variedad de ECOSIC que se practican no solamente dentro del campo religioso, sino también, por ejemplo, en el campo de la salud mental. Entonces, estas cuestiones, por lo menos en mi caso, se daba mucho la práctica del exorcismo, ¿no? De hacer liberación demoníaca a personas LGBT, y pues eso también trae un trauma muy profundo en las personas, ¿no? Porque al ver que no dejan, que su deseo sexual sigue siendo el mismo, a pesar de que ya les han liberado del demonio, del espíritu de la homosexualidad, pues hay un cortocircuito ahí y justo no sabemos qué hacer, ¿no? Y algo que yo he dicho cuando me han cuestionado pero es que no hiciste lo suficiente para liberarte de ese espíritu, ¿no? Y yo digo, hice todo lo posible, o sea, no pueden cuestionarme eso porque hice todo lo que estuvo en mis manos hacer para poder salir de eso, porque no es algo bonito de estar viviendo, ¿no? Si te están diciendo que Dios no te quiere o que a Dios no le parece que tengas ese deseo y te preguntas, bueno, entonces, ¿por qué lo siento? ¿Cómo lo puedo quitar, no? Y hay ahí una serie de cuestiones em,
que se interiorizan mucho y que muchas veces se viven en solitario y por vergüenza y por temor no los compartimos porque justo nos señalan, ¿no? Eh, Entonces, me- sí, 4 minutitos. perfecto. Escondemos nuestra orientación sexual e identidad de género dentro de comunidades religiosas que promueven con dureza un modelo cis heteronormativo, pero a la vez a veces no nos sentimos identificados con la comunidad LGBT, pues somos creyentes de una religión que frecuentemente es estigmatizada por los grupos activistas, ¿no? Y esto es como, siento, el lugar clave que yo pude observar tanto en mi experiencia como en la experiencia de otras personas, ¿no? De personas que siguen siendo creyentes y que siguen asistiendo a una iglesia, pero a la vez son LGBT, no encuentran en ningún lugar, ni en lo LGBT ni en la religión, un espacio pleno, ¿no?, de integración. Entonces siempre están ahí a la deriva. Y bueno, aquí algunos versículos que se han usado muchísimo para justo condenar la sexualidad disidente, pero también existen ya trabajos como el de Renato Links que justamente hacen un análisis teológico, bíblico, desde las disciplinas del, ¿cómo se le llama? Biblistas. Bueno, hay un término ahí. Ajá, que justo analizan las traducciones y lo que significaban estas palabras en sus épocas. Entonces, hay toda una serie de trabajos teológicos que desmantelan estas ideas, ¿no? Cis heteronormativas. Y bueno, ya yendo hacia el final, un poco relacionándolo con la investigación actual que estoy llevando a cabo, eh, gran parte de gran parte de estas acciones con base en la cis-heteronormatividad que se dan dentro de las iglesias evangélicas y de las violencias que se pueden vivir dentro de las iglesias evangélicas llevan a las personas disidentes a salirse de las iglesias, incluso a salirse de las comunidades familiares y de las localidades, porque se les expulsa, se les violenta. Entonces hay un desplazamiento forzado por razones de su orientación sexual e identidad de género, y esto varios autores que trabajan migraciones y sexualidades han denominado como sexilio, ¿no? Esto no solamente es la expulsión de sus hogares, sino también puede ser incluso tener que desplazarse de sus países de origen, porque no solamente es la comunidad religiosa o la familia quienes violentan constantemente a las personas por su identidad sexual, sino también es el mismo país que no tiene leyes o que la sociedad sigue siendo transfóbica, LGTB-fóbica y son sociedades que ponen en riesgo a las personas, ¿no? Entonces tienen que desplazarse forzosamente y eso se le llama sexilio. Y bueno, entre las cosas que hemos identificado con este proyecto, hicimos 14 narrativas de vida, entrevistas sumamente profundas, largas, y entre las personas que participaron venían de Honduras, Venezuela, Cuba, Rusia, Colombia, Haití, Nicaragua, y las personas evangélicas que participaron en la investigación, que por lo general eran de Honduras, todas vivieron algún tipo de violencia en sus comunidades religiosas y en sus familias y fueron expulsadas por sus propias familias. Especialmente las mujeres transgénero fueron expulsadas violentamente, incluso varias de ellas vivieron violencia sexual dentro de las iglesias por líderes evangélicos. Entonces, las sacan, imagínense, las sacan de la iglesia, las sacan de sus familias, se quedan a la deriva, se quedan en situación de calle. Cuando cruzan las fronteras y llegan a un país de destino, en este caso México, ya vienen con un continuum de violencias acumuladas, ¿no? Y esto viene, y el origen prácticamente de todo esto podría ser el nicho familiar, ¿no? O el nicho religioso, que por lo general cuando entramos a una iglesia buscamos una familia, ¿no? Buscamos un sentido para nuestras vidas y ahí encontramos a veces esa violencia y ahí encontramos esa negación y esa expulsión, donde supuestamente debería ser un lugar seguro, un lugar de refugio, es el primer lugar que nos expulsa. Y por ende pasamos toda nuestra vida buscando lugares seguros. Y bueno, ya les dije, eran muchísimas diapositivas, pero bueno, terminar con esta parte de que un, algo de esperanza que podemos ver en esta experiencia es que existen iglesias de la diversidad sexual, que tampoco, o sea, no por ser iglesias de la diversidad sexual quiere decir que no existen prácticas de poder o violencias al interno, ¿no? También los hay, tal vez desde otras nociones, desde otras dimensiones, pero
existe, ¿no? Sin embargo, creo que también estas iglesias, el hecho de que estén presentes y sean visibles, son una forma de reconciliación entre la fe y la sexualidad, ¿no? Y así como Melissa también comentaba que las personas es en la misma religión donde encuentran una forma de resignificar o desmantelar, ¿no? Las violencias y las opresiones, también lo vemos en este caso. O sea, lo religioso como sistema de creencias ha justificado en muchos casos la opresión y exclusión de minorías sociales por medio de doctrinas fundamentalistas y posturas políticas que buscan el control de lo íntimo, los cuerpos y el deseo. Pero también es en ese mismo sistema donde podemos encontrar formas de reinvención que apelan a la superación de las estructuras de dominación, presentando nuevas ofertas religiosas que responden a las dinámicas y transformaciones actuales de las sociedades. Y esto lo veo mucho con las personas que colaboraron en esta última investigación, especialmente mujeres trans, que creo que las que vienen de trasfondos evangélicos en México conocieron, por ejemplo, la devoción a la Santa Muerte y abrazaron esta práctica sin dejar de ser evangélicas. Entonces, en esa reconfiguración de su fe, en esa apropiación de otros elementos, ¿no? Que van encontrando en su paso, que también van encontrando en los márgenes sociales, porque la devoción a la Santa Muerte es una práctica marginada, ¿no? No está reconocida por la iglesia, e incluso estigmatizada, pero ahí han encontrado comunidades y han encontrado una forma de reconfiguración que les ha permitido resignificar las violencias, que les ha permitido resignificar sus tránsitos y hoy en día están ahí, ¿no? Y no dejan la fe. Las creencias siempre están y siempre las acompañan y siempre nos acompaña a pesar de que tal vez ahí también hemos encontrado estos actos de violencia. Y aquí ya terminaría. Gracias. Muchas gracias, René, por tu presentación. Y bueno, quisiera reiterar obviamente el agradecimiento para ambos, tanto para Melissa como René, por compartir sus investigaciones. Bueno, también contarle brevemente de dónde nace un poco la idea de realizar este webinar, que tiene que ver con, como les mencionaba en un inicio, estoy comenzando un estudio sobre organizaciones basadas en la fe, las OVFs que le llaman, en Santiago de Chile. Básicamente estoy trabajando con fundaciones y colectivos que en los últimos años han comenzado a visibilizar la existencia de violencia de género dentro de las iglesias y los hogares evangélicos. Y ahí, por supuesto, solamente para mencionar lo que lleva haciendo, lo que está haciendo en la actualidad el colectivo Sin Cartera, la Fundación Basti, ¿cierto? Fundación Bethesda en Chile, y que muchas de las cosas que me han ido comentando en esta fase inicial de la investigación resuenan mucho con lo que ustedes han presentado el día de hoy. Tenemos algunas preguntas, ¿cierto?, que vienen desde el chat. Eh, Ahí voy a pasarle, bueno, primero las preguntas a Melissa, ¿cierto? Y después le voy a hacer las preguntas a René. Por ejemplo, Lorena nos dice que, bueno, muchas gracias, Melissa, por estudiar este tema. Se me cortó la primera transmisión, no llegué a escuchar el marco. Y pregunta sobre qué métodos y técnicas utilizaste dentro de tu investigación. Esa es la primera pregunta. Bueno, también Javiera, bueno, felicita a Melissa por su investigación. Eh, eh, Dice, el caso expuesto sobre violencia física y sexual es muy esclarecedor respecto al uso de narrativa religiosa para la mantención, a la vez que la ruptura del ciclo de violencia. Tengo una duda respecto de cómo se puede interpretar esa otra violencia, la simbólica, aquella de la conducta y la moral de una buena mujer cristiana en relación a los límites válidos que pueden existir en un grupo específico para mantener prácticas culturales y valóricas de cierto tipo. Dice, por ejemplo, la iglesia y su vestimenta o conducta esperada. Esas son dos preguntas que van, ¿cierto?, dirigidas a Melissa desde el chat. Y aquí también, bueno, el presidente de la asociación, Luis Bamondes, también manda unas preguntas, un par de preguntas a René. La primera dice, ¿cómo se ejerce la autoridad en comunidades o iglesias LGBTQ? Y la segunda dice, ¿en qué medida estas comunidades terminan reproduciendo prácticas tradicionales como la verticalidad, la concentración de poder u otras formas jerárquicas características de las iglesias convencionales? Así que para iniciar la conversación, ¿cierto? Estas preguntas que nos llegan a partir del chat. Bueno, permiso, arranco. Bueno, muy lindo escuchar también a René y siento que, bueno, compartimos muchísimo Melissa, parece muchísimas que hay problema con el discusiones. micrófono. No toqué nada yo, a ver, me acerco un poquito más.
pero no toqué nada yo del micrófono. ¿Se escucha bien? ¿René, lo escuchas tú también? Sí, hay como un ruidito, ¿no? Como algo distorsionado ahí. A ver, Bueno. Porque me parece escuchar bien. Ahora, ¿cómo se escucha? Escucho un poquito lejos. Es como, ¿qué se claro, escucha? como el conector. Bueno, no sé, porque no toqué nada en realidad. Qué problema. ¿Ahí se escucha mejor? Y si apagas y enciendes el micrófono otra vez, a ver. Pero se escucha bien. ¿Ahí Ya. se escucha mejor? Sí. Bueno, cosa de mandinga decimos acá. Cosa de mandinga decimos. Eh, Bueno, esto que siento que hay muchos puntos en los que dialogamos con René en nuestros trabajos. Esto de la condición fronteriza pasa muchísimo con las mujeres feministas creyentes, y también hay una discusión en esto de no pertenecer del todo a ningún lado, y esta especie de closet, ¿no? En el que una no dice del todo sus opiniones y se guarda ciertas discusiones en ciertos espacios porque no está del todo cómoda o segura de poder hablar de esas cosas, ¿no? Tanto en las iglesias como en los espacios de militancia y activismos. Que es, bueno, igual creo que el concepto de closet es cuestionable, pero es como eso de guardarse, ¿no? Y que en mi trabajo doctoral yo lo miraba también como parte de una agencia, ¿no? Como elegir en dónde discutir qué cosas y con quién para poder sostener la vida. Elegir, tener la capacidad de elegir esas batallas. Bueno, para responder algunas de esas preguntas. ¿Qué metodología usé? Bueno, yo estuve haciendo tanto entrevistas en profundidad como trabajo de observación. Hice entrevistas a mujeres en distintas iglesias evangélicas de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, Argentina. Fueron de distintas edades, que habían pasado en algún momento de su vida por las iglesias evangélicas, hermanos libres. Algunas de ellas ya no asistían más, otras aún asistían a las iglesias. Y también realicé este trabajo de observación en un grupo de una iglesia hermano libre que tenía grupo de matrimonios jóvenes, que me llamó la atención la conformación de este grupo, porque habitualmente hay grupos de jóvenes o grupos de matrimonios, ¿no? Y, y que tuvieran reuniones periódicas, y se llamaba Grupo de Matrimonios Jóvenes porque era justamente un grupo que se habían casado, porque se suelen casar por los mandatos sexuales dentro del mundo evangélico, de la preservación de la virginidad, y esto, se casan a muy temprana edad, y al casarse dejan de pertenecer al grupo de jóvenes, ¿no? Es como que el casamiento otorga otro estatus en la iglesia, por lo menos en la iglesia de los hermanos libres, y dejan de pertenecer a los jóvenes, por más de que tengan 20 años, dejan de pertenecer al grupo de jóvenes y no pueden asistir más. Entonces empezaron a reunirse para sostener el grupo de pares, estos matrimonios jóvenes, liderados por un matrimonio de mayor edad, ¿no? Y me pareció interesante como espacio para observar esto de la transmisión de las normas, qué se discutía, qué se compartía, en qué términos se hablaba, ¿no? Me pareció como un espacio interesante para indagar esas cosas. Y al mismo tiempo que hacía las observaciones en este espacio, hice observación en un grupo de mujeres activistas evangélicas, ya ecuménico en realidad, feministas, se llama Sororidad y Fe, que se reunían a hacer lecturas de teología feminista, y muchas de las chicas que participaban ahí habían sido parte de iglesias hermanos libres. Algunas de ellas fueron entrevistadas, y bueno, me permitía también escuchar otras discusiones y otras reflexiones en torno a las normas de género
y a los trayectos reflexivos que hacían en relación a estas negociaciones y discusiones, ¿no? Así que esa fue un poco la metodología que utilicé. En relación a esto que me preguntaban sobre la violencia simbólica, bueno, es algo que yo también me pregunto, no lo tengo tan resuelto, porque también hay algo de la libertad religiosa y de la libertad de las elecciones que uno hace en los espacios religiosos a los que pertenece y de las negociaciones que uno también hace con esos espacios para poder seguir perteneciendo, ¿no? Me preguntaban sobre la vestimenta, el velo. Bueno, con algunas entrevistadas pude conversar sobre esta situación, sobre el uso del velo o no, en los que ellas planteaban, bueno, en un momento dejamos de usarlo y no pasó nada, nadie nos dijo nada, ¿no? Entonces, esto me hacía pensar en cómo lo cotidiano también va midiendo hasta dónde pueden sostener ciertas modificaciones en estas prácticas y van haciendo van teniendo su eco y su retroalimentación, ¿no? En esto de que las normas se construyen socialmente también. Entonces, en esta interacción con otras mujeres aparece esta posibilidad de reflejarse en estos pequeños actos que van modificando en la vida cotidiana. A veces como feministas estamos esperando, feministas académicas, activistas, estamos esperando encontrar una asamblea feminista en el medio de la iglesia que levante la bandera y diga por qué no podemos tomar la palabra. Y en realidad en este espacio no pasa de esa manera, pasa de otras, ¿no? Y creo que el desafío nuestro también es poder identificar de qué maneras sutiles y de cuáles son las estrategias que las mismas integrantes se dan para, para eso, para transformar y para moverle esos márgenes y para que la vida sea más vivible dentro de, no teniendo que dejar de lado su fe. Y en relación a esto de la violencia simbólica, que sí creo que hay una violencia estructural simbólica en esto de no poder tomar la palabra, en esto de determinadas cuestiones sobre la vestimenta. Sin embargo, no ocurre, no es en el único ámbito en el que ocurre, ¿no? Las violencias más estructurales nos atraviesan en todos los espacios donde nos desarrollamos, no solamente en el espacio religioso, y, y las negociamos y las disputamos de algún modo. Creo que hay que considerar no solamente cuando es percibido por las mujeres como violencia, que creo que eso es un aspecto importante, sino también en la medida en que estas normas empiezan a restringir y a obstaculizar el desarrollo personal, ya sea en una dimensión espiritual o el desarrollo de las capacidades de esa persona en su vida, ¿no? En su vida cotidiana. Se obstaculiza algo en su vida cotidiana, en su relación con otros integrantes del espacio de fe, de la comunidad de fe, si obstruye su relación con Dios, su espiritualidad, ¿no? Me parece que cuando esas normas empiezan a ser un elemento que obstaculiza algo en el desarrollo de la persona, puede ser mirado como una situación de violencia. Pero no lo tengo tan resuelto, digamos. No creo que haya un límite clarísimo para poner para todos por igual. Creo que eso se tiene que ir mirando de manera singular, los contextos, mirando cómo se traman las relaciones de poder en cada situación, desde esta mirada de la interseccionalidad, también nos hace mirar, bueno, no es lo mismo una mujer que es la esposa del pastor, que una mujer que recién llega a la iglesia y que es empleada doméstica y es morocha o migrante o negra, ¿no? Su palabra puede estar más puesta en duda que la palabra de la esposa del pastor. Y ahí no tiene que ver con una cuestión de género, sino con las otras intersecciones que nos atraviesan, ¿no? Entonces, creo que hay que considerar todo eso al momento de poder decir, bueno, estamos ante una situación de violencia. No es algo para delimitar de manera universal.
Muchas gracias por la respuesta, Belisa. Bueno, ¿alguna respuesta de René a la pregunta que se le planteó? Sí, claro. Pues, ¿cómo se ejerce la autoridad en estas comunidades religiosas de la diversidad? Eh, hay como, creo que igual es diverso como la forma de organizarse, porque justo muchas de estas iglesias son parte de una denominación evangélica, ¿no? Entonces cada denominación también tiene formas de gobierno particulares. Lo interesante es ver que en estas comunidades justo quienes lideran, pues por lo general son personas de la diversidad sexual o que se enuncian como parte de esta población. Pero, por ejemplo, si pensamos en una iglesia presbiteriana, ¿no? LGBT que existe. O sea, aquí en México, la iglesia presbiteriana más grande, que es la Iglesia Nacional Presbiteriana, es una de las iglesias más antiderechos y son las que más se articulan políticamente, junto con otras iglesias pentecostales especialmente. Pero en Estados Unidos y en otros países, la denominación presbiteriana ha sido una de las que han, por ejemplo, han aceptado el matrimonio igualitario, ¿no? Como que se han abierto a este tipo de reformas dentro de su organización interna y la forma en que ven la sexualidad. Pero bueno, pensándolo así, la organización presbiteriana, perdón, la iglesia presbiteriana tiene una organización muy particular, ¿no? Entonces, así mismo se distribuye o se establece la autoridad en estas comunidades. No obstante, existen otras iglesias incluyentes o de la diversidad sexual que no son parte de ninguna denominación y que incluso también son ecuménicas o interreligiosas, ¿no? O sea, hay también un desdibujamiento de los límites denominacionales o incluso religiosos, eh, porque, o sea, sí vemos una enorme diversidad en ese sentido, y aquí lo vinculo también a la segunda pregunta, ¿no? De si en qué medida termina reproduciendo prácticas verticales y así. Aquí en la Ciudad de México yo he colaborado mucho con una iglesia que es una iglesia pentecostal y el liderazgo lo tiene una mujer lesbiana, ¿no? Es la única iglesia que conozco en la Ciudad de México donde el liderazgo está asumido por una mujer y lesbiana, ¿no? Pero es pentecostal la iglesia, tiene una denominación pentecostal en Estados Unidos y mucho del discurso religioso mantiene elementos. Por ejemplo, la idea del pecado sigue estando muy presente. A pesar de ser una iglesia de la diversidad sexual, se sigue predicando en el púlpito que es pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Te vayas a casar con alguien de tu mismo sexo, no. Pero o sea, es importante llegar en santidad al matrimonio, ¿no? Eh, También no se ve muy bien, por ejemplo, las prácticas no monógamas, ¿no? O poliamorosas, que en otras comunidades religiosas LGBT, principalmente más ecuménicas e interreligiosas, hay mucha más apertura, ¿no? A estas otras formas de relaciones afectivas. Entonces sí vemos una gama muy amplia y otra cosa es que por lo general también los liderazgos en las iglesias incluyentes están dominados por los varones, ¿no? Especialmente hombres gays, cisgénero. Entonces ahí vemos o sea, se reproducen muchas veces las mismas estructuras, ¿no? Patriarcales que vemos en las iglesias tradicionales a estas otras iglesias, si podemos llamarle, no sé si progresistas o más abiertas, no lo sé, pero ahí todavía se sigue manteniendo un rol dominante del varón por sobre otras identidades. Y también conozco otras iglesias donde además de que el pastor es un varón gay, también hay actitudes transfóbicas, ¿no? Es decir, no aceptan, por ejemplo, las personas transgénero o consideran que las personas transgénero o la identidad transgénero sí es un pecado, ¿no? Que sí es una distorsión de la identidad natural que Dios te dio por haber nacido con cierta genitalidad. Entonces, también aquí vemos igual, y eso es evidente también en los activismos de la diversidad, hay un sector LGB, ¿no? Que excluye la T, lo transgénero o todo lo que tiene que ver con identidades de género, no son parte o no los quieren
integrar como en la lucha, ¿no? Y esta iglesia creo que es una muestra de eso. Entonces, por eso lo mencioné, no podemos romantizar estos espacios, así como ahora que trabajo mucho con organizaciones de migrantes LGBT, especialmente albergues, tampoco podemos romantizar los albergues LGBT, ¿no? También se dan otro tipo de dinámicas, pero, pero eso no quita que son actores o son nuevos escenarios que justo permiten ampliar, ¿no? la comprensión de la sexualidad y de alguna manera para ciertas personas ha sido un refugio y ha sido un espacio donde han podido reconciliar su fe y su sexualidad. Entonces, independientemente de todas estas otras cuestiones que son importantes también posicionar, problematizar y analizar, sí marca, ¿no? Una diferenciación de lo de esta concepción o este imaginario que tenemos de la iglesia evangélica desde lo más tradicional. Porque todavía existen personas, yo siempre me topo con gente que no se imagina que existen iglesias evangélicas LGBT, ¿no? Eh, y todavía sigue siendo sorprendente para un gran sector de la sociedad. Tal vez quienes estamos más metidos como en la academia y así, ya es algo que vemos más común, ¿no? Porque ya hay muchas investigaciones, pero tal vez para la hermanita evangélica de la iglesia de mi barrio, de no sé dónde, tal vez sigue siendo algo sorprendente saber que puede haber una pastora lesbiana con su bandera LGBT y hablando en lenguas, ¿no? O sea, eso para ella puede ser todavía muy sorprendente. Y aquí lo puedo dejar. Muchas gracias, René y Melissa, por la respuesta, ¿cierto?, a las preguntas que me hicieron nuestros reyes. Solamente con una reflexión final, ¿cierto? Y no sé si ahí también quieren apoyar un poquito la discusión. Una de las cosas que por lo menos dentro de mi investigación también me ha surgido y me ha llamado poderosamente la atención, esta especie como de juegos de lenguaje, ¿no? Que muchas veces se utilizan para poder lidiar con situaciones de violencia, exclusión o discriminación dentro de las iglesias. Por ejemplo, René mencionaba ahí lo noté también dentro de su presentación y que también apareció en las conversaciones que he tenido con algunos de estos activistas, la idea de pecado, ¿no? Y cómo el pecado quizá desde una perspectiva externa se tiende a pensar de una manera dicotómica, ¿cierto? El pecado es algo negativo versus algo que sería positivo, pero no obstante es una categoría en constante disputa y reformulación. Recuerdo en alguna conversación por ahí, en una agrupación que por supuesto tenía una perspectiva desde su punto de vista mucho más, por decirlo, progresista, frente a temas de diversidad o temas de derechos de mujeres, etcétera. Estaba me mencionaban en esta entrevista, ¿cierto?, de que la diversidad o derechamente hablaban de la homosexualidad era un pecado. Pero no obstante, no era un pecado peor que otros pecados. Se hacía una especie como de ponderación, se le bajaba la categoría y donde se marcaba la diferencia respecto de otras instituciones, tenía que ver que jerarquizaban los pecados de una forma equivocada, porque al final somos todos pecadores. Entonces me llamaba mucho esa atención, ¿cierto?, de cómo había una especie de negociación del significado, del valor y de lo que era el pecado en sí, ¿no? Y cuál era el rol que jugaba eso en la generación de la identidad de ese grupo en específico. No sé si se le ocurre, si tienen alguna reflexión respecto a eso. Y bueno, y respecto también de lo que trabaja Melissa, ¿cierto?, dentro de su investigación, que se aproxima mucho a lo que yo estoy tratando de hacer dentro de mi propio proyecto mi proyecto Fondesi, que nuevamente tiene que ver también con esta idea, ¿cierto?, de conceptos en disputa y la importancia que tiene la palabra dentro del mundo evangélico. Y cómo también, ¿cierto?, en los estudios de la religión quizás estamos en la actualidad en un giro mucho más materialista, concentrándonos en las prácticas, por ejemplo, religiosas. Pero no obstante, la palabra, los discursos, los conceptos y las teologías siguen siendo muy fundamentales para entender esas dinámicas internas del mundo evangélico. Y mencionaba, por ejemplo, esa idea de la violencia hermenéutica. La encontré genial ahí, la anoté por lo menos como concepto para seguirle la trazabilidad. Y cómo, por ejemplo, dentro de estas iglesias, ¿cierto?, se enfrentan teologías machistas, ¿cierto?, con teologías progresistas, y eso va generando tensiones y divisiones al interior. O, por ejemplo, las diferenciaciones que se generan a nivel de lenguaje, ¿cierto?, cuando muchas de estas mujeres violentadas tienen que enfrentarse a organismos públicos, o a terapeutas, o a servicios, como por ejemplo el proyecto que decía Melissa, ¿no? Y donde parece que haber como una especie como de tensión en la comprensión mutua, ¿no? Como que los agentes del Estado, ¿cierto? O quizás del ámbito científico no entienden el lenguaje religioso y al mismo tiempo, ¿cierto? Las mujeres o las personas que pertenecen o que están muy imbuidas, ¿cierto?, dentro de las comunidades evangélicas parecen no entender este supuesto lenguaje secular neutral y se generan esa especie como de incomprensiones mutuas, ¿o no?
No sé si se les ocurre alguna reflexión respecto a este carácter, ¿cierto? Más centrado en el ámbito del discurso, ¿cierto? Y cómo se transforman en espacios de disputa muchas veces las categorías. Sí, a mí me recordé una anécdota justo en Santiago de Chile entrevistando especialmente a dos pastores. No voy a decir qué iglesias eran porque son famosillas, pero sobre todo uno me impresionó mucho porque cuando justo hablábamos de la homosexualidad, eh, me decía, me dice, el pecado es la práctica, ¿no? No es el porque eres homosexual o porque tienes el deseo sexual, ya eres pecador, ¿no? Si ese deseo lo llevas a la práctica, ahí cometes pecado. Entonces, lo que hay que evitar es justo cometer ese pecado. Y él decía, yo creo que hay personas homosexuales que así nacieron. Y para mí eso fue como, wow, esto es el primer pastor que escucho que diga algo así, ¿no? Que acepte que hay gente que nació así. Dice, pero lo que hacemos aquí es justo orientarlos para que no cometan el pecado, ¿no? Eso es por un lado. Y ahí hay una como, tal vez un desdibujamiento, ¿no? De la noción más rígida o intransigente de la idea de pecado. Y por otro lado, otro pastor también en Santiago, cuando hablamos de igual de la homosexualidad, me decía, eh, es un tema que no tengo resuelto, René, me dice, porque yo yo amo mucho a esas personas que están en mi iglesia y que están luchando con eso. Y yo tengo un primo que es homosexual y yo lo amo con todo mi corazón, ¿no? Yo sé lo que mi doctrina me dice que debo de decir, pero en el fondo, o sea, en mi corazón y con mi experiencia, yo no les puedo prohibir entrar a la iglesia, ¿no? En ese tiempo, no sé si ahora sigue teniendo, pero tiene una pareja, había una pareja de mujeres lesbianas en la iglesia y ellas siempre lo invitaban a orar por ellas y por sus hijas. Eh, Evidentemente había tensiones en lo interno de la iglesia, ¿no? Por la presencia de estas personas, pero justo ahí es cuando hay algunos liderazgos que tal vez vienen con una formación muy particular, ¿no? Sobre eso, pero en la práctica eso se va desmantelando y tienen que repensar, ¿no? Cómo lidiar con este tipo de escenarios. Y ahí creo que hay algo clave, o sea, en la experiencia personal al, 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 al conocer a otra persona, al conocer sus vivencias y todo, ahí se pueden romper estas tal vez como doctrinas que llevan justo a ejercer ciertas violencias, ¿no? Y exclusiones y así. Entonces, esto lo del pecado, creo que sí es algo que hace falta investigar más, ¿no? Hace falta estudiar más como todas estas cuestiones del discurso, ¿no? Del símbolo, o sea, cómo se aplica, se aterriza en la realidad, porque sí hay, o sea, es muy claro en el mundo evangélico más tradicional de si eso no está en la Biblia, entonces no. O sea, todo tiene que estar argumentado, sostenido por algún versículo, aunque esté fuera del contexto, ¿no? Pero si no está en la Biblia, no, no. Entonces, o sea, esa cuestión hermenéutica, ¿no? Que en muchos liderazgos y grupos también lo utilizan justo para ejercer violencia hermenéutica y violencia espiritual. Ahí creo que también hay otra clave, ¿no? Para poder ir como tensionando y abriendo otras posibilidades y no quedarse tal vez con lo mismo que nos enseñaron desde siempre. Genial. Melissa, algún comentario? Sí, bueno, muchas cosas. Eh, Retomo algo que dijo René en su exposición sobre esta incidencia de las discusiones del contexto en el campo religioso, ¿no? En el mundo evangélico en particular. Eh, las iglesias no son ajenas al contexto, no viven en una burbuja, pero más allá de las instituciones, sus integrantes son quienes traen estas discusiones al espacio, ¿no? Religioso. Son las mismas personas, los fieles, las feligresas, como les querramos llamar, quienes interpelan a los líderes, a las líderes, a,
a las instituciones en sus organigramas, en sus estructuras, desde las prácticas cotidianas y desde la demanda de respuestas, ¿no? El hecho de que hoy tengamos un protocolo para la actuación sobre situaciones de violencia y abuso en las iglesias evangélicas en Argentina, da cuenta de que o sea, han tenido que reconocer que eso pasaba dentro de las iglesias, ¿no? Con la particularidad de que el protocolo tiene como mayor hincapié o tendencia, no está del todo explícito, a mirar esto como parte de un problema familiar y no como algo de un problema institucional, ¿no? Una de las salvedades y de las observaciones que le hago a ese instrumento. Pero me parece importante esto de recuperar que son las mismas personas, las fieles, quienes traen estas discusiones al espacio, no viene desde lo intelectual, no viene desde la academia teológica, o muy poco, porque digo, las teologías feministas, las teologías queer, la teología de la liberación, para irnos más atrás, sí, ha seguido teniendo un lugar muy marginal en las discusiones y en el campo de cómo se implementa esto en las instituciones y la cabida que tiene. Quienes tienen una mirada más social del evangelio social, el cristianismo social, siguen siendo discriminados dentro de las iglesias después de tantos años, ¿no? Lo mismo con las teologías feministas. Entonces, me parece, por lo que vengo observando, ¿no? Es que estas transformaciones vienen más desde las demandas de las mismas feligresías que desde un lugar intelectual. Y, y esto es la transformación desde las bases. Por eso también me propongo mirar estas maneras sutiles en que las transformaciones se dan, como decía antes, no desde una asamblea con bombos y platillos, sino desde mucho más desde un lugar cotidiano y minucioso, ampliando progresivamente ciertos márgenes para que esta agencia tenga cada vez más cabida, pero principalmente porque tanto la comunidad LGTBIQ más como las mujeres cis que siguen habitando estos espacios no quieren dejar de habitar los espacios de fe, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre trato de traerme es cómo hacer para que estas mujeres y estas comunidades no tengan que dejar sus espacios de fe por situaciones de violencia, ¿no? Cómo acompañarlas en sus preguntas, en sus inquietudes, sin que eso implique poner en tensión su identidad religiosa si es algo que no quieren, ¿no? Eh, Otras sí eligen desprenderse de eso y construir una nueva identidad religiosa y ir por otros caminos, ¿no? Que es parte de las elecciones que hacen. Pero hay otras que eligen seguir habitando la fe, habitando la identidad religiosa y habitando las instituciones. Entonces, creo que tiene sentido este giro a lo material que señalabas, Nelson. Creo que tiene sentido, eh, eh, más allá tiene consecuencias, no solamente porque tiene sentido, sino porque tiene consecuencias prácticas para la vida de las personas, ¿no? Y ahí es donde interpela. Y ahí me sale la trabajadora social, digo, ¿no? ¿De qué nos sirve pensar y problematizar si no va a transformar algo en la vida real y cotidiana de las personas? Bueno, quería nuevamente darle las gracias a ambos, ¿cierto? A René y Melissa por habernos acompañado en este nuevo webinar, segundo webinar de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión de América Latina, en estas actividades de preparación de cara a las próximas jornadas que se van a realizar el próximo año acá en Santiago de Chile. Agradecerle también, ¿cierto?, a las autoridades de la asociación que nos facilitaron este espacio y por supuesto también a las personas que nos acompañaron a través del Facebook. Esta es una grabación que va a quedar, ¿cierto? Es un registro que va a quedar disponible para todos aquellos que no se pudieron conectar en este momento. Y por supuesto estaremos ahí los tres pendientes, imagino, a las preguntas, a las nuevas preguntas que puedan ir surgiendo a propósito de esta conversación.